Está sentado en nuestro living, un amigo de la casa, podríamos decir tranquilamente. Está con nosotros el diputado Mario Barletta. ¿Cómo va, Mario? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un ¿Todo gusto. Tranquilo? Bueno, todo. Todo no, me imagino que no. Pero es una bueno, pregunta que tiene una respuesta obvia, pero parte del protocolo. Sí, por supuesto. Bueno, el otro día hablábamos con Jimena García y nos decía, el Congreso está paralizado. ¿Coincide con esa afirmación de la diputada? Sí, y con alguna complicación más todavía, ¿no? Con lo que está pasando con el Consejo de la Magistratura, esa tensión entre la justicia, el Ejecutivo, el propio Congreso. Pero la parálisis a la que se refirió Jimena seguramente tiene que ver con que al no constituirse las comisiones no puede funcionar, no se pueden tratar los proyectos, las propuestas. Fíjense que en el 1 de febrero se había establecido las extraordinarias con 18 proyectos y bueno, no se ha podido tratar ninguno de ellos. Cosa que es un hecho gravísimo por la falta de respeto al funcionamiento de las instituciones. Falta de respeto a la gente, porque la gente está esperando que se tomen las medidas que se tienen que tomar en el ámbito económico, medioambiental. Una provincia incendiada y la Comisión de Recursos Naturales no se constituyó. Así que bueno, la tarea a la que estamos abocados es a seguir intentando buscar los mecanismos para que esto se ponga definitivamente en marcha, que se dejen de lado las peleas intestinas del gobierno, que es lo que está obstaculizando en definitiva la posibilidad de llevar adelante una tarea habitual. ¿Cuál sería la solución? Constituir las comisiones y empezar a sesionar, básicamente. Claro, pero sin la presencia de los que gobiernan no se pueden constituir las comisiones. No estaba hasta un momento, digamos, consensuado el número de comisiones que tocaba para cada y a partir de ahí estaba todo dado como para que la situación institucional se solucione. Yo tenía el bolso preparado para estar el 1 de febrero en Buenos Aires, pero bueno, vino lo que vino con la discusión en el gobierno y la renuncia de Máximo Kirchner y bueno, y a partir de ahí no hay forma de... Sería una cuestión sencilla, convengamos que constituir las comisiones, hay un poco de discusión, qué presidencia le tocan a uno, qué presidencia le tocan a otro, pero es una cuestión sencilla que aparte yo no recuerdo que en ningún momento desde el inicio de la democracia haya habido algún problema, algún retraso, nada. Y frente a eso, Mario, no se prorroga la conformación de las comisiones del año pasado. No. O sea que... No, porque hay nuevos integrantes. Está en estado larvario eso, no, ni para adelante ni para atrás, ni para ningún lado. Exactamente. Qué increíble, yo no desconocía que podía suceder eso. ¿Y vos decís que desde la democracia no pasaba? Al menos que yo tenga registro, que me acuerde, no sé, pero no... Sí, la verdad que es la primera vez que yo escucho que eso sucede. ¿Crees que más allá de, o mejor dicho, porque el divorcio del presidente y la vicepresidenta político es muy evidente, está en la discusión pública todo el tiempo, más que en la mediática, en la pública, hay demostraciones de fuerza de un lado y de otro, del albertismo, del cristianismo. ¿Eso cómo impacta? Más allá de la conformación de las comisiones que decís que impacta concretamente, pero en el mundo real, en el mundo de la gestión pública, ¿eso es un detalle o eso es un problema? Y yo creo que es un problema, y lo que uno apela es a que se tenga la responsabilidad, más allá de las divisiones que puedan tener, los contrapuntos que puedan tener, pero que esto no debería afectar el funcionamiento de las instituciones y no solamente el problema en el Congreso, el problema en el Ejecutivo. Uno quiere realizar determinadas gestiones y depende con quién te toque, de qué lado estás. Y, es decir, la parálisis va más allá que la del Congreso. Y la gente sigue, la sociedad argentina sigue con muchos problemas. Entonces, ¿qué es lo que uno quisiese?
bueno, discutan, traten de encontrar consensos, pero le estamos haciendo mucho daño a la gente, mucho daño al país en general. No estamos en el mejor de los momentos que podemos hacer un paréntesis. Claro. No hay tiempo para paréntesis en la toma de decisiones del Ejecutivo, del Congreso, de las leyes que se necesitan. ¿Y vos por qué crees que pasa? ¿Por qué esa conducta de ofendido? ¿Porque concretamente estoy en desacuerdo con vos por cómo gestionaste tal o cual cosa? ¿Porque hay otra cosa de fondo que puede ser mirar al 2023, ir ganando capital o ir poroteando el capital que te va quedando para más adelante? ¿Cuál es la explicación que vos le encontrás? No soy un experto, ¿no? Pero creo que sí, es la lucha del poder. Exacerbada, llevada a límites inadmisibles, pero en definitiva es una lucha de poder. Con un origen... ¿Pero no es escupir contra el viento eso? ¿Esa lucha de poder Sí, te es puede hacer peor, chocar es escupir contra la gente. Más allá del daño que se puedan causar ellos mismos, por supuesto que se causan un daño, pero lo peor es el daño que hace al país, que hace a la gente, que hace a la búsqueda de la solución. Hablábamos de la grieta, el daño que nos generaba permanentemente la grieta, esto de no, la culpa la tuvo el de antes, cosa que tampoco le hacía bien a la sociedad. Es una nueva falla, por ser suave, de la política para con la gente. Estos son temas que profundizan el alejamiento, que profundizan la imagen que tiene la gente de la política, de quien espera, y si tomamos los años de democracia, que está esperando todo ese tiempo que las cosas mejoren. Y en el país las cosas, en lugar de mejorar, empeoran. Y la política no está al nivel que debería para la reconstrucción, para el encuentro de la sociedad con los políticos, con la política, para generar esperanzas, porque esto es lo más grave que está generando en la sociedad argentina. Hay desesperanza, hay... ¿De dónde te podés agarrar hoy para los jóvenes, fundamentalmente, de un futuro mejor? Que las cosas en la educación, en el acceso a un trabajo, se visibilicen como algo positivo que se va logrando a partir de los consensos. Bueno, nada de eso está presente. La movilidad social, digamos. La movilidad una pregunta más, pues Sergio, sé que quiere entrar por el camino de la educación, así que se lo dejo a él. ¿Qué te pareció la reunión Perotti, Schiaretti, Bordet, planteando que los subsidios son asimétricos, que hay discriminación para la región centro? Un documento de 3 oficialistas, en definitiva, ¿no? Sí. Las asimetrías y algo que no hemos superado en el país es la macrocefalia y la concentración de poder en todo lo que... En el AMBA, eso concretamente dijeron en el AMBA. Exactamente, en el AMBA. Y bueno, atenta contra el federalismo, atenta contra cantidad de ejemplos. A veces ponemos el que tenemos más a la mano porque es, te diría casi, que es el transporte, por ejemplo, de los colectivos, lo que pagamos acá 2, 3 veces más. Y esto está bien, le hace muchísimo daño a la gente, pero ese problema fundamentalmente es al menos uno de los más importantes temas de la imposibilidad de que Argentina, con todo su potencial, vuelva a encontrar un camino de crecimiento. Porque ahí están las economías regionales. Ustedes han recorrido tanto más que yo, igual, no sé, pueblos en donde no hay desocupación. No hay desocupación. Sunchales, San Carlos. ¿Y por qué entonces en lugares de la provincia de Santa Fe o del país se puede trabajar? Aún en contextos de extrema dificultad,
¿Por qué en lugares sí y en otros no? Bueno, gran parte está la falta de una planificación, establecimiento de prioridades y distribución equitativa. Federalismo, en una palabra. Lo cambio de tema, como decía Héctor, lo llevo al plano de educación. Hace algunos días se anunció por parte del Ministerio de Educación este consenso del Consejo Federal de Educación de sumar una carga horaria mayor a las horas de clases. Usted había dicho en este lugar hace algunos meses o algunas semanas, no meses, algunas semanas, que no estaba de acuerdo con la cantidad de carga horaria que tenía y de hecho había hablado de menos de 4 horas que se cumplían. Me dijeron que la ministra mira este programa. La ministra de Educación de la Nación mira este programa. De la Nación. Claro, y ahí sacó la idea. Y ahí está, puede ser. Pero bueno, ¿cuál es tu sensación, Mario, de esta decisión de sumar carga horaria? Y en Santa Fe, la ministra dijo hay que sumar solamente media hora más porque Santa Fe tiene 4 horas y media. Por lo que yo recuerdo, no dijiste eso, No. o por lo menos no coincidís con eso. No. Yo no coincido con eso. Creo que lo de las 5 horas, que nos lleve a las 20 horas semanales, es un paso. No digo que deba ser lo definitivo, pero interpreto que, bueno, necesitas los recursos, necesitas la infraestructura necesaria para dar ese paso. Es importante. Ya lo de la media hora me parece casi hasta gracioso. La lástima es que no aprovecharon para hacer lo mismo con la secundaria. Y Solamente, también claro, agregarle 5 horas a la secundaria, como primer paso. Estaríamos presentando un proyecto a educación para un consenso educativo. En lugar de presentar todo un nuevo proyecto, tomamos el proyecto nacional de educación y generamos una cantidad de transformaciones para ir viendo si al menos uno de los mayores daños que está haciendo el país a las generaciones futuras lo vamos enderezando. Y por supuesto contempla en principio 5 horas más para la primaria y también 5 horas más para la secundaria, los conocimientos que es indispensable, urgente que sean incorporados desde el idioma hasta todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, la programación, oficios, la educación temprana. Hablamos de 2 años, de 45 días a 2 años, desde jardines como los que se han construido en la ciudad de Santa Fe, fundamentalmente en los barrios más carenciados que tienen menos posibilidades. Esto genera un doble impacto. Hablando la semana pasada con Norma, barrio de los Hornos, estoy yendo a tantos barrios, no importa, me decía cómo se nota en los chicos que tuvieron la posibilidad del acceso a esos jardines de infantes municipales que tienen los mejores docentes, que entran por concurso, que apenas entran y comienzan a estudiar en convenio con la universidad la licenciatura. ¿Cómo se nota la diferencia de esos chicos a los que la nada misma? Entonces, en el proyecto de ley estamos incorporando paulatinamente, ¿no? Por supuesto que en los tiempos necesarios, la incorporación de estos jardines para los que tienen directamente, los que no tienen la posibilidad de pagarlo. Y entonces ir generando un proceso continuo en términos de educación, de ahí a los 3 años comenzar con la primaria, después la secundaria, con mayor carga horaria. Y no deja de ser una política de género porque hoy me siento muy incómodo estando tan de acuerdo con Mario. Bueno, ojalá sirva para eso, ¿no? Sí, no, sí, para el sí. encuentro. Sí, y es cierto. Ya venimos teniendo bastante onda con Mario hace un tiempo. Que no deja de ser una política de género porque muchas veces en la sociedad occidental el cuidado del niño está prácticamente asignado, y lamentablemente, a la mamá. Así que papá no tuviese ninguna responsabilidad. ¿Y cómo le cambió la vida al niño
que pasó por el jardín, pero ¿cómo le cambió la vida a la mamá del niño? Totalmente, totalmente, y eso está comprobado, ¿eh? No es que lo imaginemos, es totalmente comprobado, porque fíjate vos... Pudo ir a estudiar, pudo buscarse un laburo, hacer las dos cosas juntas. O sea, una medida como esa favorece al niño, a la madre, a la familia, o puede estar sin hacer nada, mirá lo que te digo, que Claro, también sí, es sí, bueno, sí, descansando, y descansando, lo que fuere. Por eso me parece un proyecto fundamental. Esto va asociado con el proyecto de garantía en la alimentación. El proyecto que ustedes también conocen acá en Santa Fe, que estamos presentando un proyecto para que se construyan 10 en total, ya en el litoral de Yuna, y comenzó Rosario, la universidad en convenio con la universidad y la intendencia a construir, ya empezó la construcción de una segunda planta que va a ser más importante incluso que esta, y que al incorporar conocimientos va a generar también mayor cantidad de productos alimenticios. Así que 2, faltan 8. Faltan 8. Mario, no es imposible, es inevitable preguntarte, bueno, hace algunos días aquí estuvo el intendente, dijo, no existe todavía el Frente de Frente, se le preguntó a un concejal del PRO, Sebastián Mastropolo, si mal no recuerdo, se estaba estudiando el Frente de Frentes. ¿Qué pasa con el Frente de Frentes? ¿Qué pasa con tu precandidatura? ¿Podemos hablar de una precandidatura, de tu presentación hacia una aspiración a ser gobernador? ¿Por dónde va a andar Mario Barletta, teniendo en cuenta que, bueno, nos acercamos a un año electoral próximamente? Respecto al Frente de Frentes, a muchos les encanta el frente, pero ahora como no hay dos frentes, hay dos frentes, pero hay un partido, entonces Frente de Frentes medio que no encuadra claramente en lo que debería ser Frente Amplio Santafesino, e incluso para que no se crean que unos se pasan para un lado o el otro, que era algo nuevo. Te habíamos recomendado que Frente Amplio Santafesino quedaba muy cerca de FASO como sigla y que por ahí no era tan conveniente. No sé si te acordás. Pero también queda cerca del Frente Amplio Uruguayo. Yo que estuve en Uruguay me lo traje. Pero ese es el FAU en todo caso. Bueno, acá tenés razón, no lo había pensado. Pero hay que trabajar mucho, porque bueno, no es sencillo. Y cada uno de los partidos está viviendo una etapa, el socialismo está viviendo su propia etapa, el PRO, el radicalismo, creo... Sí, como mucho para atender, afuera y adentro. Y las circunstancias tampoco son las mejores. Pero bueno, yo confío en que se pueda lograr. Me parece que es bueno desde el punto de vista de la capacidad electoral que uno puede lograr, pero fundamentalmente podríamos generar un proyecto colectivo que nuclee a un 60%, porque se necesitan para hacer los cambios estructurales, para una capacidad de acompañamiento de la sociedad claramente involucrándola a la sociedad. Ahora, todo lo que se escucha todavía es en el plano de la posibilidad, es lo potencial. Concreto, todavía no hay nada. No, concreto pueden ser las reuniones que se están dando unilateralmente. El otro día nos invitó el intendente Rosario, Pablo Hapkin, a un foro muy interesante porque ahí se trabajó sobre temas, estaban los dos rectores de las dos universidades. Ahí estamos viendo fotos, Gusto. Exactamente. Bueno, y por supuesto que en esas reuniones también se habla concretamente de la conformación. Y así se suceden otros encuentros, esperemos que se pueda lograr, Yo creo que Santa Fe lo necesita. Santa Fe lo necesita. Esta provincia necesita generar un espacio capaz de volver a generar esperanza. ¿Sabes qué? Yo no tengo la sensación, tengo la convicción de que tenemos absolutamente todo. En definitiva, los culpables somos nosotros mismos. Porque ¿cómo puede haber gente que no tenga agua potable?
tenés el río Paraná, tenés el acuífero Guaraní. ¿Cómo puede haber gente que no tenga donde construir su vivienda? No es chica la provincia de Santa Fe. ¿Cómo puede ser que hace un minuto estábamos hablando del problema de la nutrición? Que no garanticemos nutrición cuando hay una capacidad de generación de granos, carnes y demás para alimentar no sé, en el país se han sacado una cuenta que podríamos alimentar a 400 millones de personas. Entonces, uno se pregunta, si tenés todo lo que necesitas, ventajas competitivas enormes, hablando de la provincia, es cuestión de que, vuelvo a insistir, ponernos de acuerdo. Nunca puede llegar a imaginar que todos nos vamos a poner de acuerdo, pero bueno, un 60, 65, 70% de las instituciones, las organizaciones, al margen del partido al que pertenezcan, pero que entremos en... Bueno, tanto tuvimos que demorar para darnos cuenta de que los chicos no estaban teniendo la cantidad de horas. Tanto tenemos que demorar para darnos cuenta que hay gente que tiene hambre en un país como este. ¿Quién se puede oponer a determinadas cosas? Como hablaba vos recién, en algún momento discutíamos, veíamos posiciones diferentes, pero hay cosas básicas, elementales, te diría del sentido común, que vos no te cuesta imaginar que alguien se oponga a eso. Lo que pasa es que al dirigente político, Mario, también le cuesta, porque cuando nosotros teníamos más chispazo cuando vos venías y Macri gobernaba. Porque en ese momento nosotros mirábamos la realidad de una manera muy crítica, pero mira, venís hoy y estamos coincidiendo en que es imbancable el divorcio político entre un presidente y una vice. No, me parece que también la política se va ayornando un poco. Cuando vos creas el periodismo buena leche es porque venís en un momento, tal vez te tocó ser oficialismo, ahora oposición, y vamos a coincidir más o menos, pero me parece que eso es lo importante. Un nombre propio, te pido, porque nos queda muy poco tiempo, y excluyéndote, ¿quién es el dirigente político con mayor proyección de la provincia de Santa Fe para la gestión de la provincia de Santa Fe? ¿Qué pregunta? Encima te excluyó. Sí. No, bueno. Si no lanzamos tu campaña acá, Estuviste bien. Pero acabo de darte la oportunidad para que vos digas eso y... Sí. No, yo creo que no hay, como en otros momentos, liderazgos así sobresalientes, pero sí hay mucha gente, creo que en todas las expresiones políticas, más que interesante, capacitados en el peronismo, en el radicalismo, con las capacidades, y más que las capacidades y la necesidad del liderazgo, la conciencia de que hay que conformar los equipos, porque no es obra y magia de uno, por supuesto, los equipos. Y lo otro, la participación. Es otro efecto de la política, no generamos los mecanismos de participación. Un artículo que incorporamos en la nueva ley de educación es que no puede solo desde el espacio de la educación en términos de los maestros, los directores, y los gremios que están de alguna manera, ¿cómo no pueden estar los padres? ¿Cómo no pueden estar los alumnos en un consejo donde se discuta, se debata respecto a cómo se está, a cómo se pretende mejorar? Padres y alumnos no pueden estar fuera de una organización, no digo que la dirijan, pero en ese sentido la propia universidad es un ejemplo al incorporar los no docentes en el Consejo Superior, en los consejos directivos, están los alumnos, están los profesores, está la comunidad. Y eso hay que trasladarlo también, más allá que la universidad tendrá sus cosas para ser criticada, esto hay que trasladarlo también en la educación primaria y secundaria. Se nos acabó el tiempo, Sergio. Se nos acabó el tiempo. Nos están haciendo señas. Bueno. Pero ahora, diría Visita, tiró la pelotita afuera, Arleta. Le pedimos un nombre propio y dijo, no, hay que mucho, me tienen prohibido hablar de bueno, hablar de candidaturas y, viste...
Ahí está, muy bien. Mario, muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario, la pasé muy bien. Gracias. Bueno.